Vamos a leer en Hechos capítulo 27, verso 13 al 26. Hechos capítulo 27, verso 13 al 26. Con la ayuda de Rosa Elena y Bernabé, de Lisandro, le mandamos el Zoom a los hermanos, así que hay muchos hermanos que van a estar en su casa conectados si quieren escuchar el mensaje. Por eso tengo el celular acá. Hechos capítulo 27, verso 13. Le he puesto por título a este mensaje, Confiando en Dios en la tempestad. Confiando en Dios en la tempestad. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euriclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. ¿Cuántos son muchos días? Dice el apóstol Pablo, muchos días. ¿Cuántos son muchos días? Si leemos con detenimiento, fueron por lo menos 14 días que ellos tuvieron en alta mar, en medio de una furiosa tempestad, en medio de lo que él describe, una tempestad no pequeña, 14 días. Por lo menos hay 276 personas en el barco. Hermanos, 14 minutos en una furiosa tempestad son mucho. 14 días es sumamente difícil. Yo no sé cuánta experiencia tenga usted como marinero, pero como guía de turista, yo me he embarcado muchas veces, Isla Saona, Cayo Levantado, Cayo Paraíso. Una cosa terrible estar en el mar
Y eso es un poco de mar. Eso no hay mucha profundidad. Pero una de las cosas más terribles para mí era ir a ver las benditas ballenas de Samaná. Tú estás en alta mar, escuchar a las personas desesperarse. Imagínense ese cuadro: vómitos, olas, personas mareadas. Y dice el apóstol Pablo que no miraban ni sol ni estrella por muchos días. No tenían dirección, no tenían nada que lo pudiese guiar. No había una salida, no se ve dirección, y sin duda eso inquieta a cualquiera. Y es imposible no sentir cierto temor. No me diga que si usted está en medio de una tempestad con olas de 12, 14 pies, usted no va a sentir algún temor y no ve nada. Y personas desesperadas a su alrededor. Es un cuadro crítico, es un cuadro gris, y como humano, la parte humana siente temor, es muy humano. Recuerden, el temor fue la primera consecuencia del pecado. Tuve miedo y me escondí. 365 veces en toda la Biblia se nos exhorta a no tener temor. Varias veces en este capítulo hay cierta inquietud y preocupación en algunos momentos, y es muy humano, hasta el punto que un hombre de la estatura, de la estirpe, del nivel de fe del gran apóstol Pablo, dice, llegó un momento que perdió toda esperanza de salvarse. No quedó ni un poco de esperanza. A nadie le gusta estar en esa situación. A nadie le gusta ser probado. A nadie le gusta ser probado de una manera tan especial. Y hay que ser sincero, nadie quiere eso. El mismo apóstol oró 3 veces para que le quitaran el aguijón. Y dio gracias a Dios por Epafrodito, porque dice que Dios tuvo misericordia de él y también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Nadie quiere tener tristeza sobre tristeza. Pero hay que reconocer algo, que las grandes lecciones de la vida se aprenden en momentos de crisis. A nadie le gustan, nadie la busca, pero las grandes lecciones de la vida se aprenden en momentos de crisis. Así que no desperdicies esta oportunidad para ver cosas valiosísimas que Dios nos quiere y nos puede enseñar. El desafío de cada crisis es terminar siendo más fuertes. Por primera vez hay algo que preocupa al mundo entero. Preocupa en la India, porque antes si pasaba un terremoto por allá a ti no te preocupaba. Por primera vez hay algo que preocupa al mundo entero. Y escuchaba a alguien decir que estamos todos en el mismo barco, y yo digo que no. Yo digo que estamos todos en la misma tempestad, pero no en el mismo barco, porque el capitán de mi barco es el Señor Jesús. Y eso, hermano mío, marca una enorme diferencia. Y el apóstol Pablo lo sabe. En primer lugar, quiero ver algunas cosas que debemos cuidarnos en medio de la tempestad. Se abandonaron al viento. Dice el verso 15. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando estamos bajo presión, es muy fácil abandonarnos al viento y dejarnos llevar. El viento de las malas noticias. Yo tuve que salirme de 6 grupos de WhatsApp. Después volveré. El viento de las preocupaciones, nos abandonamos a él. Es decir, nos dejamos arropar, controlar, perturbar. Yo miraba hace unos días un hombre que estaba pidiendo dinero por Facebook, pedía dinero y al otro día se suicidó. No pudo manejar esta crisis. La vida es difícil porque entró el pecado.
Y la vida es difícil para todos. Y la vida tiene momentos más difíciles que otros, pero la vida es más difícil si nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar y terminamos a la deriva. Y esas son de las cosas que debemos cuidar. Si nos abandonamos al viento, terminamos a la deriva. Y yo le digo que si bien estamos pasando por una situación muy desafiante y nueva, también les digo lo que les decía el otro día, no es la primera vez, ni será la última vez que el ser humano pasa por una crisis. Hemos pasado por crisis, por guerras, por SARS, por ataques terroristas, por huracanes, por terremotos, por tsunami. Y nos hemos vuelto a levantar con la ayuda de Dios. Y lo volveremos a hacer. Ébola, SARS, anthrax, gripe aviar. No se puede en contra del espíritu de lucha del ser humano. Que cuando somos retados y somos obligados a sacar lo mejor de nosotros. Otra cosa que se hace en medio de la tempestad, verso 19, dice, nos arrojamos, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Los aparejos son las cosas pesadas para que el barco pueda mantener un equilibrio. Y a veces en medio de la tempestad, de la crisis, soltamos los valores, los principios, los pilares de nuestra fe. Y es fácil claudicar, es fácil negociar cuando una persona está en la tempestad. Me decía alguien que hasta ahora creyente, era de otro país, pero que estaba buscando un coyote, una persona que lleva personas ilegalmente a Estados Unidos, a hacer algo ilegal. A veces terminamos haciendo cosas inmorales. Soltamos los aparejos, las cosas pesadas, los principios, los valores, porque la presión nos arropa, porque estamos en medio de una furiosa tempestad. Es fácil mentir, es fácil negociar, es fácil hacer trampas, con tal de sobrevivir. Sin embargo, el ángel del Señor le habló y el hombre recobra el ánimo y se convierte en el consolador en medio de esta amenaza. El ángel de Jehová. Y esto también nos enseña que hay momentos de vida que hasta un hombre como el apóstol Pablo necesita el ángel de Jehová quien lo conforte. El Señor Jesucristo, antes de pasar por la cruz, vino un ángel a fortalecerle, a confortarlo. No somos Superman. Y esto nos enseña muchas cosas. Todos necesitamos ser confortados en ocasiones. Pablo fue un hombre valiente, libró muchas batallas de adentro y de afuera. Él describe en ocasiones en peligro muchas veces, en persecución. En Listra fue apedreado y fue dejado muerto, como por muerto, y se levanta y sigue predicando. Y eso nos dice que no es lo mismo sentir miedo que ser un miedoso. Como tampoco es lo mismo fracasar que ser un fracasado. Si usted ha sentido temor, me encanta, una de mis historias favoritas, y si voy a una iglesia por primera vez, Lina me dice, habla de Josafat. Me encanta la historia. Josafat se reúne en varios pueblos, y dice, y Josafat tuvo temor. Pero después dijo, espérate, Señor, tu palabra dice en Deuteronomio capítulo 20, que cuando vayas a la guerra y veas a un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios irá contigo delante a pelear la batalla. Míralo aquí la situación, Señor. Y fue una historia preciosa, pero lo primero que él sintió, ¿qué es lo que dice? Y Josafat tuvo temor. Pero volvió en sí y dijo, espérate, yo soy hijo de Dios. Y el Señor ha prometido, pero volvió en sí y dijo, espérate, yo soy hijo de Dios. Y el Señor ha prometido esto. Míralo aquí, Señor. ¿Ha sentido usted miedo, hermano? He sentido yo miedo muchísimas veces, pero no soy miedoso.
Y yo recordando, cuando me llamaron, que mi madre se estaba muriendo, yo sentí temor porque no quería perderla. Pero cuando sucedió lo que sucedió, yo pude ir de Guananico a Río San Juan manejando y mi hermano no pudo. El que estaba en Santiago tuvo que buscar un amigo, otro que estaba por allá. Yo tuve un accidente una vez, bajé la Colorada dando vueltas. Recuerdo que Ernesto y Luis fueron a rescatarme. Yo venía de la universidad, fue un martes, y tenía clase el jueves, y yo manejando con esta mano y escribiendo con esos dos dedos, que fueron los que quedaron buenos, yo seguí. Una vez me robaron la tienda, la prueba más grande que como familia hemos pasado tal vez. Y yo supe al otro día quién me robó y todo. Recuerdo que hablé con los hermanos y Franklin ahí donde está sentado me dijo, tenemos una responsabilidad. Yo le caí atrás a esos tigres, pero unos tigres malos. Que tú ibas, me fui a Santiago, investigué, lo agarré. Y le dije a uno de ellos en el juicio, yo sé que es muy fácil emboscarme a mí, porque yo vengo, hay un solo camino de Navarrete a Puerto Plata, pero yo prefiero morir de un tiro a yo saber que ustedes me robaron mi sudor y yo quedarme así, 15 años. Le di 3 Nuevos Testamentos y le dije, ustedes van a tener tiempo para leerlo. No es lo mismo sentir miedo en algún momento que ser un miedoso. Hermano, que el Señor nos ayude a actuar con valentía cuando se necesite. Pero el mismo apóstol Pablo nos enseña que valentía no es insensatez. ¿Qué le dijo él? Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Sé que muchos nos sentimos súper incómodos por no poder congregarnos, como tampoco pudieron congregarse en Argentina, que todavía no se han podido congregar, ni en Nueva York. Yo he predicado para iglesias por Zoom de Nueva York, de Argentina, de muchísimos lados del país también, porque todo el mundo tuvo que hacer lo mismo. Y nos sentimos súper incómodos, qué emoción, qué alegría estar aquí. Pero yo sé que el Señor lo entiende. No me cabe duda de que el Señor lo entiende. Y pienso en algo que me dijo Ulfrido Payán. Me dijo, hermano, también tenemos la ley del amor al prójimo, de cuidar a los demás, como tratamos de hacerlo ahora, parte de la responsabilidad. Y yo pienso en el Señor Jesucristo. Los fariseos van donde Él y le dicen, mira, tus discípulos recogen espigas el día sábado, y era prohibido por la ley, sábado. Y el Señor le dijo, ¿tú no oíste de David? Que cuando estaba huyendo entró al templo y se comió los panes de la proposición. Y no solo él y los que andaban con él. ¿Por qué? Porque tuvo hambre. Y ustedes se acuerdan de Belsasar en Daniel capítulo 6, que tomó los utensilios de oro para embriagarse con ramera. Y apareció una mano, Tequel, pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Eso no es para eso. ¿Y por qué David no murió? Porque tuvo necesidad, porque tuvo hambre. Los testigos de Jehová dejan morir a una gente por no hacerle transfusión de sangre. Eso es una secta. Pero el Señor dice, no, la vida de quien soy
y a quien sirvo. No dice de quién somos y a quienes servimos. Los demás eran unos delincuentes que iban en el barco. Ah, Dios está con nosotros. Los demás eran unos delincuentes que iban en el barco. Ah, Dios está con nosotros, dice todo el mundo. El apóstol Pablo habla en plural de quién soy y a quién sirvo. No dice de quién somos todos. Hay una esperanza para la humanidad, pero tienen que recibir a Cristo como su Señor y Salvador y tienen que arrepentirse para ser del Señor. A todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Los que creen en su nombre, los que han recibido a Cristo, han sido adoptados a la familia, de quien soy en singular, dice el apóstol Pablo, y a quien sirvo. Y de esa esperanza hay que hablar, y de ese arrepentimiento. Mucha gente cree en Dios, pero no le sirven. Creen en Dios, pero no le temen. Creen en Dios, pero no le dan nada a Dios, solo le piden. Creen en Dios, pero no le adoran. Creen en Dios, pero no le honran. Dios no es su Dios. Por lo tanto, están sin Dios. Dice el apóstol Pablo, de quién soy y a quién sirvo. Los que son del Señor le sirven al Señor. Alguien decía, y yo creo que con mucha razón, que Dios tendría que pedirle excusa a Sodoma y Gomorra si algo no pasaba, si el mundo no era. Yo pienso que estábamos que la libertad se ha convertido en libertinaje, que el pecado se ha legalizado. Reunión, foto en Argentina, ya no es una familia tradicional, hay familia mujer con mujer, hombre con hombre, mujeres con niños adoptados. El hombre ha legalizado el pecado. El hombre ha legalizado el pecado. Los programas de altos rating siempre tienen un homosexual o una lesbiana, ya eso vende. Homosexuales que no tienen hijos, quieren decirme a mí cómo yo debo criar mis hijos. La gente ha perdido el pudor, publica sus fotos desnudas, sus videos desnudos, ya no sienten vergüenza. La marihuana es legal en muchísimos sitios y en algunos casos te dejan sembrar unas cuantas matas para tu uso personal. En Canadá es así. En Holanda también. ¿Y la iglesia? ¿Cómo andamos nosotros? ¿Cómo ando yo? Hemos sustituido la palabra por la televisión. Los miércoles, poco a poco nos hemos ido convirtiendo en hermanos domingueros. Los cultos de domingo en la noche, no solo que no invitamos a un amigo, a veces ni venimos. Y eso es un gran mandamiento, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los miércoles muchos hermanos no vienen al estudio bíblico y se dan buenos estudios. Yo recuerdo cuando yo era un niño, ustedes saben que viajaba a la iglesia de Río San Juan en el camión que tenía mi papá, y le ponían 2 barcos largos. Y la gente venía de Río San Juan a Madre Vieja en un cursillo. Ahora la gente no solo no quiere ir a pasar trabajo, quiere ir a un hotel y pregunta cuántas estrellas tiene el hotel. Averiguamos quién es que va a predicar, si viene de los países de para afuera o un hermanito de aquí. ¿Tiene que pasar algo? Tenemos que reflexionar profundamente qué hemos abandonado y qué cosas nos llevan a la deriva, qué aparejos hemos soltado y volver en sí, volver al camino, volver a las sendas antiguas. Paraos en los caminos, dice la palabra, reflexiona y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino
y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo así encontraremos descanso para vuestras almas. Segundo lugar, las cosas que vamos a perder y las cosas que podemos ganar. Se van a perder muchas naves, muchas pérdidas económicas, pero si predicamos el Evangelio, si logramos un reavivamiento, podemos ganar muchas almas para Cristo, porque la crisis sensibiliza los corazones. Y como decía el hermano, el hombre ve la fragilidad de la vida, un microscopio, no sé si se puede llamar, ha puesto de rodillas a la humanidad y vemos cuán frágil es la vida y cuán frágil es las cosas en las cuales ponemos nuestra confianza. Se van a perder muchas naves. Esta es la depresión número 34 que sufre la humanidad desde el año 1854 hasta hoy, siendo la depresión del año 1929 la que tardó más tiempo en alcanzar los niveles económicos que tenía cuando empezó, es decir, 1929, 25 años tardó. Pero en ese tiempo del 29 más 25 años sucedió la Segunda Guerra Mundial. Esperemos que no pase ninguna guerra. ¿Cuánto tiempo tardaremos en recuperarnos? Muy difícil de vaticinar. Habrá muchas pérdidas, muchas naves, pero tal vez, hermanos, nos demos cuenta que no necesitamos tantas cosas para vivir. Quizás nos damos cuenta que nos hemos descentralizado un poco de lo que debe ser la vida de un cristiano verdadero. Quizás nos ayude esto para ajustar un poco las velas. Alguien dijo que la palabra rapto es tomar algo con violencia y precipitación, que se va a necesitar eso, porque los creyentes vamos a estar tan apegados al mundo que nos van a tener que levantar con violencia y con mucha fuerza para poder abandonar el mundo. Tenemos que saber que Cristo viene. Y si bien es cierto que creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación, porque somos pretribulacionistas, sí vivimos principio de dolores, y eso no debe sorprendernos en absoluto. Principio de dolores empieza hasta que, y los vemos. Ahora bien, tampoco debe sorprendernos para nada, y en eso es que debemos confiar, que por encima de todos los pronósticos económicos, el Señor tenga cuidado de sus hijos. Me encanta el Salmo 32, verso 10, dice, muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová les rodea la misericordia. Es como si estuviera cayendo mucha agua y tú estás debajo de un paraguas. No te salgas de ese paraguas. El Señor sabe quién es de Él, de quién y quién le sirve a Él. Dios es fiel. Por encima de las estadísticas y análisis humanos, el Señor sabe quién es de Él, quién le sirve y le protege. Y la mejor seguridad social, la mejor garantía para el mañana es serle fiel al Señor en el presente. Repito, la mejor seguridad social, la mejor pensión, la mejor garantía para el mañana que nos inquieta a todos. Y el Señor dice, no tenga ansiedad por el mañana, no estés en una ansiosa inquietud, es serle fiel al Señor en el presente. Yo confío en Dios, dice el apóstol Pablo, verso 25. Yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo confío en Dios. Por encima de un meteorólogo, yo confío en Dios. Él no veía ni sol ni estrella en ese momento, pero él confió en Dios. Hay muchas cosas que no vemos claras, pero confiemos en el Señor. Yo confío en Dios, que por encima de un economista, por encima de todo, el Señor no va a dejar de darme sustento y abrigo. Tengo esperanza en Dios. Confío en Dios, que ha de ser así. Yo le compartí a los hermanos, creo el otro día, no sé si fue
a esta iglesia, que pensaba, bueno, si fue aquí igual, quizás hay alguien nuevo, que cuando mi hermano murió hace unos años, en el año 2015, en la bóveda de la familia estaba llena. Y mi tío, uno de mis tíos, dijo, mira, vamos a sacar el cadáver de tu papá, que tenía ya 27 años de muerto, y lo ponemos junto ahí. Hago un paréntesis para decir que mi hermano le dio el que murió le dio mucha carpeta a mi papá. Y yo dije, ni después de muerto mi papá va a descansar, porque lo enterraron juntos. Pero los huesos de mi papá lo pusieron en una funda de almohada. Y yo lo agarré, lo tomé, se lo enseñé a mis dos hijos grandes, a Josías y a José Israel. Y yo dije, mira, estos huesos un día se van a levantar. Se van a levantar. Y yo lo creo firmemente, si levantar. Y yo lo creo firmemente. Si yo no lo creyera, yo no estuviera aquí con esta corbata aguantando este calor. Yo estuviera jugando softball, que me encanta. Estuviera en un bote por ahí, comiendo y bebiendo porque mañana moriré. Pero Pablo dice, como yo sé que hay resurrección de los muertos, tanto de justo como de injusto, procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres. Así debe vivir el creyente. Como yo creo en la resurrección, yo creo firmemente en eso. Si yo creo en algo tan insólito y para lo cual se necesita tanta fe, pues yo creo también que el Señor me va a dar comida y que va a cuidar de mí. Los métodos que Él va a usar yo no lo sé, pero la vida a mí me ha entrenado y no quisiera que ninguno de ustedes tengan que tener el training que yo he tenido, pero lo he tenido. Y eso me da una ventaja competitiva sobre los otros mortales. Recuerdo cuando mi papá murió, enfermó, una enfermedad cara, nunca nos faltó nada, el Señor. El turismo me ha fogueado. A veces he estado en la cima del monte y otras veces he estado en el valle de los huesos secos. Recuerdo un día, tenía mucho tiempo, las cosas bien difíciles y me llamaron de la compañía. Puedo contar muchas cosas, pero recuerdo un día, nunca olvidaré, me llamaron y yo dije, bueno, ya se acabó el contrato, yo estaba esperando eso. Recuerdo que oramos, unos pastelitos y una cosa, y viene la doña Irra, una mujer que casi ni hablaba conmigo, la jefa. Encontraron una compañía de alemanes y me han puesto a mí de jefe. Y yo dije, como dijo Balbuena, se arregló Nueva York. El Señor es bueno. El Señor es bueno. Y Pablo dice, yo confío en Dios y yo quiero que ustedes se vayan de aquí. Con ese versículo, yo confío en Dios. Y cuando Él lo dijo, todo estaba oscuro y era una furiosa tempestad. Pero yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y el Señor le cumplió. Se salvaron todos. Y el Señor usó desconocido, por si no me dé el tiempo, lo voy a decir, desconocido para salvarlo. El Señor cumplió. El Señor siempre cumple. David dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Así que tranquilos. Yo confío en Dios. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Ahora bien, las aves no siempre se quedan esperando, ahí las aves salen por la mañana a buscar. El hombre tiene que aprender a diferenciar el creyente, lo que le toca a él, lo que le toca al Señor. Saquen a Lázaro, quiten la piedra, eso lo puede hacer el hombre. Desátenlo, pero el hombre no podía darle vida. Alguien me dijo una vez, cuando un hombre no tiene trabajo, tiene 10 horas para salir a buscar trabajo. Quizás vivamos una nueva realidad, Harvard Review, que el futuro del trabajo humano
la imaginación de ahora en adelante, creatividad y estrategia. ¿Qué está haciendo usted, hermano, con todo ese tiempo? ¿Está aprovechando? ¿Se la pasa viendo Netflix todo el día? ¿Cuántos cursos nuevos hay por ahí? ¿Está leyendo la palabra? ¿Está llamando a alguien? ¿Qué está haciendo usted con todo ese tiempo? ¿Qué hizo usted todo ese tiempo que tuvo? Recuerda, hermano, que es más fácil encender el televisor que apagarlo. Es más fácil no hacer que hacer. Es más fácil poner una excusa que enfrentar la realidad. Dios quiere que seamos diligentes en lo que requiere diligencia, no perezosos. En tercer y último lugar, el Señor muestra su fidelidad y cumple su palabra. En el capítulo 28 llegaron allí, estando ya a salvo, supimos que en la isla, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Naturales, no eran creyentes, lo trataron con no poca humanidad. La única vez que la palabra humanidad aparece en toda la Biblia. Y en medio de esta situación, hermanos, tratemos de ser humanos. No dejemos de ser humanos. No dejemos de ser humanos. En medio de esta situación hay mucha gente, hay muchas formas que usted puede mostrar humanidad. Desde un plato de comida hasta una llamada a una persona. Es un tremendo momento para nosotros los creyentes. Una de las cosas que yo más disfruté fue salir a regar lo del Proyecto Dorca con Anselmo, Luis, Merete y Marixa, Lina, José Israel, el equipo SWAT. Y yo dije, bueno, si es fácil, es una decisión fácil, porque si el corona no lo afecta, le va a afectar el hambre. Ahí no tuve nada, varias veces, ahí no hay nada que pensar. Eso es un riesgo que se puede tomar. Porque como dijo el Señor de David, tenían hambre, una necesidad inherente para poder sobrevivir. Hay muchas formas, hermanos, que podemos ser humanos. Termino leyendo en el Salmo 112. El hombre de bien, verso 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Seamos hombres de bien. ¿Es usted un hombre de bien? No estoy diciendo que si usted es un gran profesional. Estoy diciendo que si usted es un cristiano humano, practica la humanidad y está dispuesto a dar un paso más, o es usted indiferente, sus vecinos no saben quién es usted. Usted nunca ha hablado con un vecino, va en su carro derechito siempre, le importa un pepino. ¿Es usted un vecino? Va en su carro derechito siempre, le importa un pepino. ¿Es usted un hombre de bien? Practica la humanidad. Qué bendición fue para ellos albergar para esos naturales a un hombre como el apóstol Pablo, pero dice la palabra que practiquemos la hospitalidad porque sin saberlo vamos a hospedar ángeles. El apóstol se quedó 3 años en esa isla y fue de gran bendición. Inmediatamente sanó al papá del principal de esa isla.